¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la exposición del arquitecto Alberto González Pozo, Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Soy Carolina Magis y pertenezco a la Coordinación de Difusión Cultural de la Facultad de Arquitectura y tuve el gusto de ser la curadora de esta muestra, acompañada de todo el equipo de la coordinación, con Fernando Escobedo como museógrafo y diferentes apoyos por parte de los trabajadores de servicio social y prácticas profesionales. Los invito a conocer la exposición. Vamos a hacer un recorrido comentado y acompañado para que conozcan todos los detalles de esta excelente exposición. Acompáñenme. Bienvenidos a la exposición de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2021, ocupada por el arquitecto Alberto González Pozo, que lleva por título Arquitectura y Urbanismo entre Fronteras Dispersas. Esta es una exposición que celebra la trayectoria y la vida y todo el trabajo de un arquitecto que ha trabajado en la Facultad de Arquitectura por más de 6 décadas y que tiene una trayectoria personal de enorme relevancia para nuestro país. Su comprensión de la arquitectura no es simplemente una arquitectura que se queda en lo material construido, sino que se acerca a otras prácticas, otras instancias y otras especialidades, como son el urbanismo y el estudio del patrimonio, para ubicarse en un punto de encuentro constante. Hemos establecido una serie de círculos que se juntan en el nodo central, que es la columna, pero que distribuyen la información en 3 grandes áreas. Por un lado tenemos su práctica arquitectónica, por el otro tenemos la práctica urbanista y finalmente la práctica de conservación del patrimonio. La primera obra en la que él participó es la que se denomina la Casa Polanco. Es una casa que él construyó todavía como estudiante y finalizó ya como arquitecto titulado, que es un homenaje al artista Piet Mondrian, donde trabaja una serie de volúmenes cúbicos, donde hay un tratamiento de la fachada casi como si fuera un cuadro. En esta casa, la casa en Lomas Altas, era una casa para 4 familias que tenían que vivir en el mismo espacio, en un mismo terreno, y hace primero un ejercicio similar a la casa en Polanco, de una distribución ortogonal bastante regular, y hay en él una pulsión un poco más hacia la curva. Después de las casas, en la exposición mostramos 4 proyectos muy relevantes, que son 4 iglesias. Estos proyectos tienen una característica interesante, dado que se construyeron a lo largo de 20 años, los primeros 3. La primera, la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, la iglesia de San Antonio de Padua y la iglesia de la Inmaculada Concepción, las 3 fueron construidas a lo largo de 2 décadas. El arquitecto González Pozo pudo explorar los paraboloides hiperbólicos o planos alabeados que estaban en boga en esos momentos, cercanos al trabajo también del arquitecto Félix Candela y la empresa Cubiertas Ala, a través de los cálculos del arquitecto Juan Antonio Tonda. La iglesia de la Inmaculada Concepción se encuentra en la colonia El Reloj, en Coyoacán. También se construyó en 20 años, a partir de 1964, y se concluyó en 1984. En este proyecto también se trabajó a partir de planos alabeados, y el arquitecto concibió estos 2 volúmenes que se juntan casi de manera vertical al centro. Tenemos aquí 3 imágenes de maquetas del proyecto, vistas iniciales con un primer planteamiento de cómo sería un campanario inicial. En términos arquitectónicos, el edificio más importante en el que participó el arquitecto Alberto González Pozo fue el edificio de Seguros Monterrey, en la Ciudad de México. Este proyecto es de autoría del arquitecto Enrique de la Mora y Palomar, y el arquitecto González Pozo entró posteriormente como colaborador. En esta serie de fotografías que él nos permitió mostrar en original en la exposición, vemos diferentes momentos donde podemos encontrarlo en reuniones del Colegio de Arquitectos, con diferentes figuras de la política, diferentes figuras de la historia de la arquitectura. También hay fotografías de él con las personas que formaban parte del despacho del arquitecto de la Mora en el que él entró a trabajar. Todo el material con el que contamos en la exposición forma parte del archivo de arquitectos mexicanos y el acervo que donó el arquitecto Alberto González Pozo. Platicamos con el arquitecto González Pozo y él quiso mostrarle a los estudiantes el material con el que él los realizó.
Paralelo a la práctica arquitectónica como constructor, hay una práctica arquitectónica específica que es la creación de publicaciones en torno a este espacio, y todas ellas muestran diferentes facetas, desde una serie de manuales de diseño y construcción de viviendas y diferentes reglamentos, documentos de uso técnico, a proyectos de biografías donde él escribió la vida y obra del arquitecto Enrique de la Mora. Sin embargo, paralelo a este proyecto, el arquitecto se dedica a desarrollar algo que es muy relevante para esta exposición, que es el Centro de Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez en La Laja, Acapulco. El Centro de Convenciones Acapulco, en 1971, es un proyecto que se realiza muy rápidamente con muchísimos recursos y muchísimo apoyo del gobierno, y se construyó con todo lo necesario para recibir a miles de visitantes. Como comenta el doctor, él mismo dijo: con este proyecto realmente sentí que la arquitectura sí puede mejorar y dignificar las condiciones de vida y las aspiraciones de toda una comunidad. Uno de los muros principales de la exposición está dedicado a una línea del tiempo que muestra la trayectoria y obra del arquitecto González Pozo. Para su candidatura a la cátedra se entregó un currículum extenso de toda su obra y toda su trayectoria. Cuando lo recibimos decidimos hacer una interpretación espacial gráfica del contenido porque nos parecía muy interesante poderlo comunicar como un diagrama. Con los proyectos que él estaba desarrollando, nos parece importante mostrarle al público qué es lo que está pasando en la vida de un arquitecto al tiempo que están desarrollándose diferentes proyectos. Mostramos 2 planes para la central de abastos de la Ciudad de México, 2 propuestas diferentes, propuestas no realizadas pero totalmente desarrolladas, que son interesantes para pensar lo urbano en relación con sus habitantes. Después se muestran en la exposición una secuencia de estos proyectos de atención a centros históricos desde un nivel patrimonial. Especialmente destaca el caso de la rehabilitación de la Plaza Mayor de Veracruz, así como los casos de San Miguel de Allende y Tampico. El caso de la rehabilitación de la Plaza Mayor de Veracruz es interesante, realizado en el año 75, fue un proyecto de patrimonio innovador en su campo y que ahora se ha reaplicado. En este caso vemos que la arquitectura no es construir, más bien es limpiar, organizar y replantear desde una mirada histórica el espacio existente. El último proyecto de la exposición es el proyecto que sigue vigente en la obra del Dr. González Pozo a partir del año 2005 al 2016, pero a la fecha todavía sigue sucediendo. Es un plan de conservación de la zona Patrimonio Mundial en Xochimilco y Tláhuac, en la Ciudad de México. Este es un proyecto que se ha hecho de manera cercana entre la UAM Xochimilco y diferentes otras entidades de la UAM Iztapalapa de la misma forma, con una asesoría importante del doctor Ignacio Armillas y una enorme lista de colaboradores. El arquitecto González Pozo nos ha ofrecido un regalo que es este esquema para un modelo teórico de comprensión de la arquitectura. En él muestra, por un lado, los requerimientos que se pueden definir como 1. Alojamiento de personas y sus actividades, 2. Almacenamiento, depósito o exposición de pertenencias, 3. Protección de las variaciones del clima, 4. Comunicación y separación para dar acceso o dar salida, 5. Estabilidad y firmeza, 6. Durabilidad y mantenimiento, 7. Expresión. Esos son los requerimientos de cualquier obra arquitectónica. Pero cualquier obra arquitectónica, para cubrirlos, necesita atenderlo el punto número 2, que son los recursos o insumos con los que se cuenta. No solo son recursos los elementos materiales, también los elementos humanos, la fuerza de trabajo, la tecnología y el instrumental con el que se cuente, y también el tiempo. Esos elementos van a modificar necesariamente el proyecto arquitectónico. Ya después se pasa al número 3, que es la anticipación por un lado, donde hay un proceso conceptual y formal, al que solemos denominar la etapa de proyecto, y finalmente la materialización, que estará en diálogo con el método que se haya elegido para la forma dada del proyecto arquitectónico. Finalmente, con la suma de todas esas partes es que se concreta la arquitectura. La arquitectura es definitivamente una práctica
en relación con el contexto, en relación con las fuerzas, manos de obras, materiales y todos los elementos disponibles para su construcción. La arquitectura es una práctica de enorme complejidad que podemos ver reflejada en diferentes facetas de la carrera del arquitecto Alberto González Pozo.